El contrato social. Libro 2, capítulo 4 de los límites del poder soberano. Si el Estado o la ciudad no es más que una persona moral cuya vida consiste en la unión de sus miembros y su cuidado más importante es el de su propia conservación, le es necesaria una fuerza universal y compulsiva para mover y disponer cada parte de la manera más conveniente al todo. Así como la naturaleza da a cada hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos, y es este poder el que, dirigido por la voluntad general, lleva, como he dicho, el nombre de soberanía. Pero, además de la persona pública, tenemos que considerar las personas privadas que la componen y cuya vida y libertad son naturalmente independientes de ella. Se trata, pues, de distinguir bien los derechos respectivos de los ciudadanos y del soberano. Os ruego, lectores atentos, que no os apresuréis a acusarme aquí de contradicción. No he podido evitarla en los términos, dada la pobreza de la lengua, pero esperad. Y los deberes de los primeros tienen que cumplir, en calidad de súbditos, del derecho natural de que deben gozar en calidad de hombres. Se reconoce que todo lo que por el pacto social enajena a cada uno de su poder, de sus bienes, de su libertad, es solamente la parte de todo aquello cuyo uso importa a la comunidad, pero hay que reconocer también que el soberano es el único juez capaz de esta importancia. Todos los servicios que un ciudadano puede prestar al Estado se los debe tan pronto como el soberano los pide, pero el soberano, por su parte, no puede cargar a los súbditos con ninguna cadena inútil a la comunidad. No puede siquiera quererlo, pues bajo la ley de razón, lo mismo que bajo la ley de naturaleza, no se hace nada sin causa. Las obligaciones que nos ligan al cuerpo social no son obligatorias, sino en cuanto son mutuas, y su naturaleza es tal que, cumpliéndolas, no se puede trabajar para otros sin trabajar también para sí mismo. ¿Por qué la voluntad general es siempre recta y por qué todos quieren constantemente la felicidad de cada uno de ellos? Si no es porque no hay nadie que no se apropie esta palabra, cada uno, y que no piense en sí mismo al votar por todos. Lo que prueba que la igualdad de derecho y la noción de justicia que esta igualdad produce proviene de la preferencia de cada uno que cada uno se da y, por consiguiente, de la naturaleza del hombre, que la voluntad general, para ser verdaderamente tal, debe serlo en su objeto así como en su esencia, que debe partir de todos para aplicarse a todos y que pierde su rectitud natural cuando tiende a algún objeto individual y determinado, porque entonces, juzgando sobre lo que nos es ajeno, no tenemos ningún verdadero principio de equidad que nos guíe. En efecto, tan pronto como se trata de un hecho o de un derecho particular sobre un punto que no ha sido reglamentado por una convención general y anterior, el asunto resulta contencioso. Es pleito en el que los particulares interesados son una de las partes y el público la otra, pero en el que yo no veo ni la ley que hay que seguir ni el juez que deba fallar. Sería ridículo querer entonces referirse a una decisión expresa de la voluntad general, que solo puede ser la conclusión de una de las partes y que, por consiguiente, no es para la otra más que una voluntad ajena, particular, propensa en esta ocasión a la injusticia y sujeta al error. Así, de la misma manera que una voluntad particular no puede representar la voluntad general a su vez cambia de naturaleza teniendo un objeto particular y no puede como general sentenciar ni sobre un hombre ni sobre un hecho. Cuando el pueblo de Atenas, por ejemplo, nombraba o disponía a sus jefes, discernía honores a uno, imponía penas a otro y por multitud de decretos particulares ejercía indistintamente todos los actos del gobierno. El pueblo no tenía ya voluntad general propiamente dicha, no actuaba ya como soberano, sino como magistrado. Esto parecerá contrario a las ideas corrientes, pero debe dárseme tiempo para exponer las mías. De esto debe deducirse que lo que generaliza la voluntad no es tanto el número de votos como el interés común que los une, pues en esta institución cada uno se somete necesariamente a las condiciones que impone a los demás. Acuerdo admirable del interés y de la justicia que da a las deliberaciones comunes un carácter de equidad que vemos desaparecer en la discusión de todo asunto particular por falta de un interés común que una e identifique la regla del juez con la de la parte. Por cualquier lado que nos remontemos al principio, llegamos siempre a la misma conclusión, que el pacto social establece entre los ciudadanos de la igualdad, que todos se obligan en las mismas condiciones y deben gozar todos de los mismos derechos. Así, por naturaleza del pacto, todo acto de soberanía, o sea, todo acto auténtico de la voluntad general, obliga a favorecer igualmente a todos los ciudadanos, de suerte que el soberano conoce solamente el cuerpo de la nación y no distingue a ninguno de los que la componen, que es pues propiamente un acto de soberanía. No es un convenio del superior con el inferior, sino un convenio del cuerpo con cada uno de sus miembros, convenio legítimo porque tiene
por base el contrato social equitativo, porque es común a todos, útil porque no puede tener otro objeto que el bien general, y sólido porque tiene por fiador la fuerza pública y el poder supremo, mientras los súbditos no están sometidos más que a tales convenios, no obedecen a nadie, sino solamente a su propia voluntad, y preguntar hasta dónde llegan los derechos respectivos del soberano y de los ciudadanos, es preguntar hasta qué punto pueden estos obligarse con ellos mismos, cada uno con todos y todos con cada uno. De aquí resulta que el poder soberano, con todo lo absoluto, con todo lo sagrado, con todo lo inviolable que es, no rebasa ni puede rebasar los límites de los convenios generales, y que todo hombre puede disponer plenamente de lo que estos convenios le han dejado de sus bienes y de su libertad. De suerte que el soberano no tiene nunca el derecho de cargar a un súbdito más que a otro, porque entonces, pasando el asunto a ser particular, el poder del soberano deja de ser competente. Una vez admitidas estas distinciones, es completamente falso que en el contrato social haya ninguna verdadera renuncia por parte de los particulares. Lejos de ello, su situación, por efecto de este contrato, resulta en realidad preferible a la que tenía antes, y en lugar de una enajenación, no han hecho sino un cambio ventajoso de una manera de estar incierta y precaria por otra mejor y más segura, de la independencia natural por la libertad, del poder de perjudicar a otro por su propia seguridad y de su fuerza que otros podían superar por un derecho que la unión social hace invencible. Su vida misma, que han puesto al servicio del Estado, está continuamente protegida por el mismo Estado, y cuando la exponen por la defensa de este, ¿qué otra cosa hacen sino devolverle lo que de él han recibido? ¿Qué hacen que no hicieran más frecuente, y con qué peligro en el estado de naturaleza, cuando en combates inevitables defiendan a riesgo de su vida lo que les sirve para conservarla? Cierto que, llegado el caso, todos tienen que luchar por la patria, pero en cambio nadie tiene que luchar por sí mismo. No salimos ganando al correr, por lo que constituye nuestra seguridad una parte de los riesgos que tendríamos que correr por nosotros mismos tan pronto como nos viéramos privados de esa seguridad.